Levanten la mano los que no vinieron a la vigilia el viernes. Y mire, ustedes son los más desanimados en decir amén. Amanecieron, mire hermano, aquí estuvo lleno de jóvenes. Había muchos jóvenes. Y me dio mucho gozo ver que los jóvenes traían un invitado. Y me gustaría ver que usted como padre o madre también trajera un invitado y diera ese ejemplo, hermano. Más que los hijos nos están dando el ejemplo. Amén. Un hermano dijo, pastor, pero ¿por qué usted no va a evangelizar? Bueno, hermano, porque usted ha sido demasiado tacaño y yo no puedo vivir de la obra. ¿Está conmigo? Yo tengo que trabajar, yo tengo mi necesidad, mi esposa tiene mi necesidad y la iglesia todavía no da ni a veces ni para la renta, hermano. Entonces no podemos, y yo necesito que como cuerpo de Cristo todos hagamos lo posible por invitar a alguien. Usted dice, pastor, me da pena, pero ¿cuántos contactos trae usted en su teléfono? Y usted le puede mandar una invitación de amor por un texto, ¿sí o no? Pero muchos de ustedes ni eso han querido hacer, hermanos. Y cuando llegue a la presencia de Dios no me va a poder culpar a mí, porque hay alguien que está escribiendo todas sus acciones y mis acciones, amén. Y luego cuando llegue a la presencia de Dios dice el Señor, tráiganme el librito. Sí, dice así, ¿no? Tráiganme el librito. Y allí va a salir que sí le dijimos, pero su reacción fue otra. Amén. Así es de que estamos listos, hermanos. ¿Estamos listos? Dígale al que está a su lado, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón como los que anduvieron en el desierto. Amén. Ahora dígale al que esté a su lado, si Dios te permite ver algo, es para que te rindas más a Dios, no para que andes de rebelde haciendo tu voluntad, hermano. Amén. Dios permite que nosotros, mire, escuche, cuando uno comienza a orar y comienza a aprender a tener una intimidad con Dios, cuando comenzamos en la oración y somos nuevos, oramos almáticamente, pura necesidad, por mi hijo, mi hija y esto, otro. Pero cuando ya estás en el Espíritu, te interesas más por las cosas de arriba que por las cosas de abajo. ¿Está conmigo? Y cuando usted tiene todo su pensamiento en las cosas de arriba, hay un tiempo donde Dios abre lo sobrenatural, hermano, y usted comienza a ver cosas que usted jamás ha visto, y Dios las está permitiendo porque su mente ya no está en lo de la tierra, sino que su mente está en lo del cielo, en lo del reino de Dios. ¿Está conmigo? Y yo quiero que usted llegue ahí, que usted se interese más por las cosas del reino que por las cosas que hay en la tierra, hermano. Cuando usted ora en el Espíritu, su mayor interés es el reino. Cuando usted ora en el alma, en el sentimiento, en la emoción, todo eso es de la tierra, iglesia. ¿Está conmigo? Y dice el Señor, yo quiero enseñarles cosas ocultas que ustedes no han visto, que no han sido escritas, que los libros de la tierra no alcanzarían a mostrar lo que Dios quiere mostrarle al mundo, hermano. ¿Está conmigo? Entonces yo quiero que llegue a ese punto y quiero predicarle este versículo el día de hoy. Es un versículo muy predicado, pero hoy quiero darle otra perspectiva de esta palabra. Amén. Hebreos capítulo 4 versículo 12, Hebrews chapter 4 verse 12. Y you have it, say amen. Aleluya. Ay, se me acabó el inglés. La palabra del Señor dice así, todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es que, hermano, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir, ¿qué, hermano? El alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, note esto. Cuando viene la palabra como una espada, a como va entrando la espada, va penetrando, cortando, pero también va sabiendo lo que tú estás pensando, lo que tu corazón habla. ¿Está conmigo? Ahora, quiero predicarle bajo esa palabra. La palabra de Dios es viva. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva?
La palabra de Dios es eficaz. Está conmigo, ya la pastora mencionó el poder de la palabra. Pero quiero que me ayude a orar. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, atando al hombre fuerte de mi vida. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Que seas tú en esta mañana, Señor, penetrando, que tu palabra sea viva y eficaz. Que seas, Señor, penetrando para separar las emociones, para separar, Señor, para separar las emociones, los sentimientos, Señor, el deseo físico de nosotros, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda tocar esas partes, Señor, donde hemos guardado, Señor, secretos en el corazón, Señor. Que tu palabra en esta mañana penetre, Señor, y pueda abrir ese lugar, Señor, para que tú, Señor, seas, Señor, hablándonos, restaurándonos, fortaleciéndonos, Señor, y dándonos un segundo aliento en estos últimos tiempos, Padre. A ti sea la gloria, la honra. Y el pueblo de Dios dice, el pueblo de Dios dice, dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. El poder de la palabra. La pastora hablaba, ama la palabra. La palabra, cuando la palabra de Dios es amada, hermano, la palabra se va a guardar. Mire, si usted ama la palabra, a usted no le debe de interesar cuánto vale una Biblia. Yo acabo de, y no la compré porque no traía, no completaba, pero acabo de mirar una Biblia que se llama la Biblia del oso. $500 vale la Biblia. Esa, ¿cómo se llamaba la otra? Hay otra Biblia que vale como $700. ¿Qué es lo que trae esa Biblia? Esa Biblia trae mucho lenguaje hebreo traducido al griego y al español. Da mayor entendimiento de las palabras de Dios, porque a veces, hermanos, si usted es un buen lector de la Escritura, se va a dar cuenta que en las Biblias hay pequeños errores, hermano, de traducción. Y esas Biblias, hermano, están, yo la hojeé y dije, Señor, aquí hay mucha carne. Porque a veces uno se queda corto en la explicación del hebreo al español, hermano. Y yo dije, Señor, esa Biblia entrando el año la voy a comprar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mayor conocimiento, hermano, del Señor. ¿Está conmigo? No debemos de ser conformistas a que sabemos un versículo 2 y ya creemos, hermano, la última Coca-Cola del desierto. No, hermano, Dios quiere enseñarnos más cosas. Pero el jueves yo compartí una palabra con la iglesia, y la iglesia, que la palabra que yo compartí era en 2 de Timoteo 3:16, donde dice, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dice, es útil para redarguir, para instruir en la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra es eficaz, pero a veces la palabra no es eficaz. Diga conmigo, a veces la palabra no es eficaz. La palabra está viva, pero no es eficaz. No porque Dios no quiera, sino por la condición del ser humano. Un día se encontraron unos hombres, hermano, unos hombres ahí, unos imitadores. ¿Cuántos cristianos imitadores hay, hermano? Muchos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que un día un hombre, hermano, entró ahí, hermano, y había un problema, y de repente dijeron, en el nombre de Dios, que menciona a Pablo y que menciona a Bernabé, y allí comiendo diciendo, y el demonio les contestó, a Pablo y a Juan conozco, pero a ustedes no los conozco. Porque el enemigo conoce a los hombres, mujeres de oración, hermano. El demonio, escuche, el demonio conoce y respeta a los hombres y mujeres de autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es que a veces usamos el nombre, en el nombre de Jesús, y nada sucede. ¿Por qué? Porque la palabra no ha tenido esa vida en nosotros. ¿Por qué? Por la falta de intimidad con Dios. ¿Está conmigo? Jesús iba a orar
atendía a la multitud, sí iba a orar, atendía a los enfermos, sí iba a orar, atendía los problemas y sí iba a orar. Nosotros, ¿qué hacemos? Atendemos a la gente, hermano, en vez de orar nos vamos a comer. Atiende al enfermo y en vez de, hermano, de ir a orar, hermano, vamos a hacer otra cosa, hermano. ¿Está conmigo? Y si la palabra se va a volver eficaz en ti y en mí, tenemos que aprender a tener una intimidad con Dios. Tenemos que abrir la escritura, hermano. La palabra de Dios nos habla a través de la escritura. Hoy en día, hermano, perdone lo que voy a decir, y a los que me están viendo y a los que me van a ver en el video ahí, hermano, pero tengo que decir una realidad. Hoy en día hay hombres y hay mujeres, predicadores, apóstoles, profetas, líderes, que no, hermano, no oran, no ayunan, no se entregan a Dios, y solamente pura sabiduría humana, puro címbalo que resuena. Y la gente, hermano, viene un profeta y el profeta les predica 50 minutos, una hora, y andan esperando al profeta allá afuera que les profetice allá afuera, hermano. Si Dios no te habló aquí en una hora, ¿qué te da a pensar que estando allá afuera Dios te va a hablar? ¿Está conmigo? La palabra de Dios, hermano, es una espada eficaz, corta, penetra. La palabra de Dios es inspirada, hermano. Si yo comienzo a decir aquí hay alguien que toma, no es porque yo anduve investigando quién andaba de borracho, es porque el Espíritu Santo está inspirando para aquella persona que está tomando, anda en drogas, sepa que Dios ya lo vio y sepa que Dios le está llamando la atención. Uno de los pastores que el año pasado estuvo aquí con nosotros unos meses, me dijo: pastor, si usted quiere ser más eficaz, necesito que comience a visitar a todas las familias de la iglesia. Le dije: no, hermano, porque mi trabajo no es investigar qué problema hay en el matrimonio, en los hijos. Mi cuestión es orar y buscar, y el que está sentado en el trono, que todo lo ve y todo lo revela, es el que va a hablar a la iglesia de Jesucristo. Porque uno, hermano, uno tiene que hablar palabra de Dios, ¿sí o no? Y a veces en el altar se habla más del problema de mengano, de sutano, que de Dios. Hoy en día, hermano, tenemos altares donde los predicadores dicen: oye, usted no tiene que hablar en lenguas, usted no tiene que hacer esto, tiene que hacer otro, hermano. ¿A dónde están dirigiendo la congregación? Al pueblo de Dios. La Biblia dice, hermano, que el Espíritu Santo es la evidencia que Jesucristo murió y resucitó, y envió al Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos llene, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el hablar en lenguas angelicales es la evidencia que el Espíritu Santo vino y te dio el bautismo, hermano, angelical. ¿Está conmigo? Yo le pregunto, hermano, hermana, si la palabra es eficaz, ¿qué tan viva está la palabra en tu ser? Que en el momento adecuado, hermano, en el momento adecuado y en el momento de necesidad, ¿qué tan apto estás para responder al llamado de Dios? Yo así le digo a los hermanos: hermano, si te encontraras un endemoniado en tu condición, ¿qué harías? Mire, el hermano Felipe es uno de los hombres que más me ha seguido a los retiros, y él es testigo de cómo se ha manifestado el diablo en los retiros, allá en la montaña. Toda esa gente que ha ido con nosotros a los retiros, ¿dónde está? Están asustados. ¿Por qué? Porque miraron al diablo, miraron que lo que está en la palabra es cierto, hermano, que hay seres de bien angelicales, pero también hay hombres de maldad, dice la escritura. La Biblia en Efesios dice que son legiones, hermano, huestes de maldad, hermano, gobernadores de este siglo. ¿Está conmigo? La fe, ¿cómo viene la fe? Por el oír, ¿qué, hermano? La palabra ¿de quién? De Dios. Pero a ver, hermano, escuche. En la iglesia, escuche, la iglesia, la Biblia dice: cuando vengas a la iglesia, trae tu Biblia. ¿Para qué?
Porque no todo lo que se predica de Dios en el altar, hermano, muchas veces no es de Dios. Por eso la Biblia dice probar los espíritus. ¿Sí me está entendiendo, hermano, o no me está entendiendo? A veces, Tony, en el nombre de Jesús yo te profetizo. Él tiene que preguntarle a Dios, porque a lo mejor lo que yo le estoy diciendo es una palabra una palabra, hermano, de que encontré, y para convencerlo que permanezca, hermano. ¿Está conmigo? Quiero darle emoción, quiero darle que se emocione, que se motive, pero eso no le va a funcionar, hermano. Se puede motivar. Miren, los jóvenes de este tiempo, en la mañana, hermanos, sienten que se comen el mundo, y en la noche que están solos se están muriendo de ansiedad y están deprimidos. ¿Está conmigo? La palabra, hermano, para que se vuelva. Mira, cuando usted es un hombre, hermano, que está entregado, una mujer que está entregada a Dios, cuando usted habla, usted está hablando de parte de Dios y está hablando con respeto, pero el que la está recibiendo está sintiendo que le está atacando la espada. Cuando yo vine al camino del Señor, futbolero de corazón, borracho de corazón, y un día el pastor, ay, esos hermanos, ese hermanito que ya el Señor lo vio, que se la pasa haciendo esto y lo otro. Nomás le faltó decir mi nombre. Y yo dije, de seguro la hermana Grace y mi esposa vinieron con el chisme al pastor. Porque en la iglesia sucede eso, hermano. Sucede que cuando el predicador habla y la gente está en pecado, la gente anda fallándole a Dios, comienza a decir, no, ay, fulano mengano le vino a contar. No, hermano, el que está sentado en el trono ya te vio y te está diciendo, enderézate. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Está muy serio en esta mañana. Aleluya. Porque la palabra de Dios, hermano, escuche, cuando la palabra de Dios, ¿ha visto un doctor cuando usted va al doctor y de repente te hace unos tremendos estudios y te hace un tremendo diagnóstico y es bien exacto en toda la enfermedad que te encontró? ¿Le ha tocado así? Y hasta usted se asusta y dice, ay, voy a buscar una segunda opinión porque este doctor me dejó. Y usted va con el otro doctor y dijo, no, es lo mismo que te dijo aquel. Pero ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano va buscando, queriendo oír lo que él quiere oír. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es como aquel le dicen, no puedes arreglar papeles, y sale un documento, un comercial en la televisión. Si allá te dijeron que no, acá te decimos que sí. Y ahí va uno, hermano. ¿Sí o no? Cuando la palabra, escuche, cuando la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la palabra comienza a penetrar, hermano, Dios es bien exacto cuando habla de nuestro pecado. ¿Está conmigo? Y Él no va a venir a sobarte. Él te va a decir, mira, mengano, sutano, o fulana, o sutana, Dios dice así. Y te viene la palabra, hermano, y la gente llora, la gente se enoja, se va de la iglesia y llega otra iglesia, hermano, y de repente Dios vuelve a enviar la misma palabra y la gente se vuelve a cambiar de iglesia. La misma palabra que Dios te dio en China te la va a dar en Michoacán. ¿Está conmigo? Porque es la palabra, y la palabra de Dios es viva y es muy eficaz, iglesia. La palabra de Dios no falla. Dígale que esté a su lado, la palabra de Dios no falla. La misma palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra. Hoy no está entendiendo la iglesia. Cuando tienen la palabra, dijo un día aquel hombre llamado Abraham,
se paró y se fue enfrente de su sobrino y le dijo: nuestros pastores se pelean, escoge a dónde ir. El sobrino miró la llanura, lo verde, el pasto para todo su ganado, y dijo: yo voy para allá. Y Abraham le contestó: está bien, si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Tío, pero acá está verde. No, hijo, lo que tú no entiendes es que yo no voy por lo que el ojo ve. Yo voy por la palabra que Dios me dio. La palabra tiene poder, iglesia. Pero usted tiene que aprender a confiar en la palabra. Hay momentos donde Dios nos lleva al límite y estamos al límite de confiar o no confiar. Pero si usted se agarra de la palabra, va a venir el mejor salvavidas del mundo que hay, y es Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La palabra, hermano. Yo he tenido gente que se va de aquí enojada. Uy, el pastor la traía conmigo, la pastora la traía conmigo. No, hermano, es que la palabra fue eficaz en tu vida. La palabra se volvió viva en tu vida y Dios te está diciendo: quiero provocar cambios en ti. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice aquí: la palabra de Dios ha diagnosticado nuestra enfermedad con precisión, como la precisión de un cirujano. Ha visto nuestros corazones y ha discernido que estamos propensos al fracaso, como los tuvo Israel. Mira, hermano, muchas veces el problema de la iglesia dice: pues si yo tengo a Dios, tengo la palabra, ¿por qué al impío le va mejor que a mí? Mira, hermano, el impío llega de noche, se queda en la oscuridad sin saber qué hacer. Pero usted, como tiene la luz, ¿qué dice la palabra? La palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Cuando viene la oscuridad, usted queda en luz, sabe lo que tiene que hacer. El impío no. ¿Está conmigo? Es más, si Dios le dice al impío: y todo lo que trabajaste, ¿quién lo disfrutará? Me gozo porque una pastora de Miami comenzó a levantar una ofrenda cada 8 días de $10, y le decían la loca de los $10. Esa pastora, hermano, en 3 años, juntando una ofrenda de $10, tiene una iglesia de 15,000 almas, un templo pagado. La loca de los $10. Y ella quería poner una pantalla como esas bonitas que hay ahora. Y dijo: ya tenemos todo, pero no puede ser. Le salían 50,000, dice ahí, $50,000 salía la pantalla. Porque ella quería que saliera en todo el altar la proyección de los versículos y las imágenes y todo eso. Y dice que en Miami hicieron un convention center, pero algo falló y se detuvo la construcción. ¿En cuánto cree que le dieron la pantalla? Dice ahí que pagó alrededor de $3,800, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da la palabra, hermano, aunque usted, hermano, escuche, hay ricos, hay gente muy rica en el mundo, pero sin Dios es muy pobre, dice la Escritura. Y hay pobres en la iglesia, pero con Dios, dice la Biblia, son muy ricos. Usted tiene una riqueza, hermano. Usted tiene algo que el rico no puede tener. El rico anda pensando cómo ganar más dinero. Anda pensando cómo, hermano, si subió la bolsa o bajó la bolsa. Se siente en el restaurante, no puede comer con tranquilidad como usted y como yo, porque él está pensando, hermano. ¿Y quién va a disfrutar todo eso?
Miren, nosotros como hijos de Dios no tenemos, pero cuando vamos a un restaurante, nos sentamos horas y horas y horas y horas ahí. Ya hasta nos pusieron, nomás pueden estar 2 horas. Y digo, mientras el plato tenga comida no me puedes levantar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces, hermanos, miren lo que dice. Dice ahí, el fracaso de Israel y renunciar a la fe. En Marcos 2:17 dice, y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al justo, sino a los pecadores. Cuando la palabra de Dios expone nuestra debilidad y nuestra incredulidad, dice, en esta manera nos muestra el inherente poder y filo y precisión de la palabra de Dios. Nos recuerda constante, conforme a como nos sometemos a la palabra, lo que hacemos mucho más allá del conocimiento o lo intelectual o del aprendizaje de los hechos. Lo hacemos por el ministerio de la palabra, porque Dios encuentra en nosotros su palabra y el Espíritu Santo, la obra poderosa a través de la palabra de Dios. Deberíamos de considerar tan solo que la palabra de Dios dice que hará en nuestras vidas. Ahora, yo escribí unos puntos aquí, y el primer punto que escribí dice así: nunca sudo tanto, pero hoy como que me está viendo medio raro y me pone nervioso. Diga conmigo, la palabra de Dios trae salud, fruto, prosperidad y éxito en las cosas que hacemos cuando verdaderamente estamos en su palabra. Y el libro de los Salmos da una referencia. Salmos 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque estamos plantados. La misma palabra de Dios dice en el libro de Isaías que somos árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero usted, como árbol de Dios, como plantío de Jehová, usted tiene que estar plantado, hermano. Mire, ¿qué pasa cuando usted no le echa agua toda la semana calurosa a su fruto que tiene ahí en su huerto, a su limón, a su guayabo, a lo que sea? ¿Cómo se pone? Triste, ¿verdad? Como que se va a caer, como que está entristecido, hermano. Imagínese, hermano, cuando usted deja de congregarse, hermano, por 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, hermano. Un día por la pandemia, otro día porque le dolió el estómago, otro día porque tenía diarrea, otro día porque se quedó dormido, y puras excusas, hermano. ¿Y qué va a hacer usted, hermano, si no está plantado? La Biblia dice, el Señor le dio un mandato a Josué. Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche lo meditarás, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, la palabra de Dios nos hace prosperar. Pero ¿qué pasa con el cristiano que está prosperado? ¿Qué pasa cuando Dios te da la gracia para que crezcas en tu trabajo, para que vengan los aumentos, para que Dios comienza a bendecirte, hermano? La pastora decía, cuando a usted le gusta algo, no le pone precio y dice lo quiero. Pero cuando Dios te pide algo, hermano, y la Biblia dice en el libro de Deuteronomios, miren lo que dice el libro de Deuteronomios 8:17: no digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído riqueza. Dice Dios que no digas que es tu sabiduría o tu trabajo, tu esfuerzo. No, hermano. Mira lo que dice el verso 17, el verso 18, perdón, Deuteronomios 8:18. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios,
porque Él te dé el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién es el que da las riquezas, Dios, hermanos? Ayúdeme. ¿Quién es el que da las riquezas? Entonces no digas que los aumentos o que los cambios de compañía son por tu sabiduría, por tu experiencia, por lo que tú sabes hacer, por lo que... No, dice Dios en su palabra, no te engrandezcas porque el que te dio todo eso fui yo, Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que aportar en el reino, hermano? Uy, Señor, pero ¿cómo el pastor otra vez, Señor? Bueno, hermano, quiere que fluyan sus finanzas, aprenda a darle a Dios, porque es Dios el que te da las riquezas, hermano. Es Dios el que te da la sabiduría, el que te da la gracia. Para allí lealo, mire, ayúdeme con el verso 18. 1, 2, 3, ¿lo tiene? Deuteronomios 8, 18, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Ayúdeme fuerte. Dígale al que te a su lado, lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Pero tienes que darle un buen uso, hermano. ¿De qué te sirven tantas riquezas y tantas posesiones si los que viven a la par tuya están sufriendo y careciendo de todo lo necesario? La verdadera riqueza, hermano, en Dios no es que usted tenga costales llenos de dinero, no. Es que lo que usted tiene lo aprenda a disfrutar y a valorar con su familia. La verdadera riqueza es que te sientes con tu esposa, tu esposo, aunque sea comerse una paleta, lo que sea, hermano, y tengan un buen tiempo en la presencia de Dios. Oiga, usted tiene $1,000 en el banco y le cuesta llevar a su esposa a comer, a cenar. ¿De qué le sirve eso, hermano? Eso nomás lo está llevando a un precipicio. ¿Cómo Dios te puede dar algo si no sabes disfrutar lo que tienes? Señor, dame un carro, Señor, dame un algo. Y dice el Señor, aprende a disfrutar esa carcanchita que traes. ¿Está conmigo? Ahorita le haces el feo a la carcancha. Cuando traigas el carro nuevo, ¿a quién crees que le vas a hacer el feo? Yo he escuchado, hermanos, ay, mi vieja cada que se sube al carro me deja todos los tapetes doblados y la basura ahí. Yo no le doy raite a los hermanos porque se suben con los pies y raspan la carpeta del carro. Uy, pero cuando tenían la carcancha, hermano, Dios le bendiga, lo llevo. Qué serios están. Dios te da la riqueza, iglesia. ¿Quién le dio los tesoros a los hombres de Dios cuando salieron de Egipto? ¿Qué dijo Dios? A los abuelos, a los padres, a los hijos y a los nietos. Dice que hasta los más chiquitos salían con oro, con plata y con cobre de Egipto, ¿sí o no? Chiquitos apenas queriendo caminar y ya llevaban riquezas. ¿Y qué dijo el Señor? Vengan al desierto para que me hagan fiesta. Vengan al desierto para que tengan una comunión conmigo. Pero cuando salieron al desierto, viene la palabra de Dios y le dice a Moisés: Moisés, quiero hacer el tabernáculo, quiero hacer los utensilios de la mesa, Moisés. Quiero que juntes y reúnas a todo el pueblo y le digas que voluntariamente tienen que dar a Dios. ¿No fue así, hermano? Dice que los niños llevaban oro, plata, llevaban cobre, llevaban incienso. ¿Para qué? Para edificar el tabernáculo, para hacer los utensilios, hermano. ¿Cómo podemos hacer cosas en el reino si cuando Dios le pide a la iglesia no quiere, hermano? El Señor nos dice: es hora de evangelizar. No queremos traer, hoy no quieren, hoy pastores, hoy pastor lo otro. Y hay muchos que son pura queja y ni siquiera lo han intentado.
Queremos que el pastor nos lleve a predicar a la calle. Y cuando lo llevo a predicar a la calle, el que está más lejos del micrófono es usted. Qué serios están. Creo que la palabra está penetrando en esta mañana. Yo veo la espada así, mi hermano. Dígale que esté a su lado: si te enojas este día, si tu corazón se endurece, es porque oíste la palabra de Dios, pero tu terquedad no te deja recibirla, como los que anduvieron en el desierto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lucas 12:20 dice: pero Dios les dijo, necio. Mire lo que le dice el Señor al rico: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si la palabra te da la bendición de prosperar, pero a veces mire, hermano, si usted lee el libro de Malaquías, se va a encontrar en Malaquías que dice así: en los postreros días ustedes van a ver con sus propios ojos la bendición del que sirve y la bendición del que no sirve. ¿Usted vino a servir o a ser servido? Levanten la mano los que vinieron a ser servidos. ¿Ustedes vinieron a ser servidos? Nosotros venimos a servir, hermano, no a que nos sirvan. ¿Está conmigo? ¿Ya lo tiene claro usted eso, hermano? ¿O quiere ver al Señor Jesucristo todavía? Siéntate, Pedro, porque te voy a lavar los pies. ¿Ya trae la toalla del servicio correctamente, hermano? Porque acuérdese que el que sirve la mesa sabe dónde poner la toalla, ¿verdad? No va por el restaurante haciéndole así, o a ver a dónde cae, ¿verdad que no? El buen servidor, mire, le arrima su plato, y mire, el buen servidor miró que la pastora ya está sin agua. El buen servidor viene y le dice: ¿le sirvo más agua? Él no le va a contestar arrogantemente: ¿es tu trabajo o por lo que te pagan, verdad que no? Sí, por favor. Y viene el servidor, mire, y hasta le hace así, mire, con lujo de detalle, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sabe servir. ¿Sí o no? Y como buen servidor: señora, en 5 minutos salgo a mi break, pero la hermana Edith la puede atender en lo que tomo mi break. ¿Sí o no? Pero sé que le toca servir, hay que el pastor le haga como quiera. A la hora de que le tocó servir en la puerta o acá adentro, llegó tarde. En la iglesia, escuche, hermano, en la iglesia no es como en el mundo. En la iglesia no se puede improvisar. En el mundo, me voy a echar un palomazo a ver qué sale. No se sabía la canción, pero ahí le hicieron al cuento. En Dios no es así, hermano. En Dios se requiere una preparación. ¿A qué horas comienza su servicio? A las 10. ¿Sabe a qué horas comienza mi servicio? A la hora que me levanto. Me levanto y me pongo en las manos de Dios, me pongo a orar, me pongo a escribir. Ya comenzó mi servicio, hermano. Tu servicio a Dios tendría que comenzar desde que te levantas. Hoy. Pero como usted es bien orero, comienza a las 10, pero voy a llegar a las 10:30. Y al cabo el Señor paga lo mismo. No, agarramos lo que más nos conviene, ¿verdad? Como el varón: yo soy la cabeza del hogar. Pero llega el viernes y no le gusta soltar el cheque para proveer, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, hermano? Por eso los matrimonios tienen 2 cuentas. Tú tu dinero, yo mi dinero. Tú pagas la renta y yo nomás los biles. Tú compras el lonche y todo lo que te haga falta, yo nomás me siento a comer. ¿Qué clase de compañero es eso, hermano? ¿Está conmigo?
Un hombre debe de proveer. Hoy no me oyeron los varones. Un hombre debe de proveer. Usted quiere casar y no se puede alimentar usted solo, ¿para qué va a matar a otra persona más de hambre? ¿Ah? Yo recuerdo cuando estaba soltero y no tenía quien mantener y no me alcanzaba el dinero, hermano. Me drogué con $20,000 y no supe ni en qué. De soltero. Y alguien me dijo: ¿y cómo es que te quieres casar, muchacho? Y uno bien cómodo: es que me quiero casar con ella porque es bien trabajadora, para que me ayude a pagar los biles. Hay muchos esposos así en este país. El otro día hablé con una persona que llegó a mi casa. Ay, me dejó la mujer, me corrió la mujer. Le dije: ¿pero cuál es el problema? ¿Cuánto das para la renta? Desde que la conozco nunca he pagado renta. Ese es el primer problema, hijo. Que quieres tener derechos en la casa y no pagas renta, no tienes autoridad. Y me dijo: es que ella quería muñecos. Le digo: pues con el muñeco no se mantiene, le digo. El muñeco tiene que proveer. Oiga, hermano, queremos tener una esposa bonita y cuando nos pide para pintarse el pelo, para pintarse las uñas, para hacerse un pedicure, para comprarse unos zapatitos, un vestidito, ahí nos cuesta, ¿sí o no? Pero nos gusta la belleza de otras mujeres y pudiendo aportar en la que tenemos en casa no queremos. Y cuando usted viene a la iglesia, el pastor se sale del tema y dice: pastor, ese no era el tema, pero es la necesidad que hay en la iglesia. Recordarle a la cabeza del hogar que es su responsabilidad. Uy, no sé. ¿Cuántos esposos han comprado lo que ellos quieren sin tomar en cuenta a la mujer que tiene a su lado? ¿Ah? Se compró el carro que él quería, se gastó los ahorros suyos y el sueldo de la mujer, y luego vino con una cara de: yo no fui. Ay. Pero no, hermano, yo no estoy hablando de nadie, así era yo. Pero la palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios es eficaz, iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo: la palabra de Dios sana. Y dice ahí, hermano, el poder sanador de la palabra. Y miramos en Isaías 55:11, dice: así será mi palabra, que no sale de mi boca y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que lo envié. El Salmo 107:20 dice: y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Diga conmigo: la palabra de Dios, cuando sale de su boca, escuche, cuando la palabra sale lleva un proceso, lleva un tiempo. Pero cuando aquella persona está activa y está, hermano, está como oidor, hermano, y recibidor de la palabra. Si usted en este momento está enfermo, yo le digo: y en este momento Dios te envía la palabra para que seas sanado y liberado y librado de tu ruina. Dios puede accionar al momento, porque hay alguien que está creyendo esa palabra de poder. Y hay otra palabra en el libro de los Salmos que dice: no moriré, sino que viviré, porque Él me envió su palabra. Es una palabra de sanidad. Pero la gente, hermano, no cree. ¿Qué dijo el centurión cuando se encontró a Jesús? No soy digno de que vengas a mi casa, yo soy un hombre de autoridad como tú. Y le digo a mi siervo: ve, y va, y le digo: ven y venga. Así, Señor, eres tú, y yo lo creo. Tan solo di tu palabra y aquel hombre será sanado. Y así fue, hermano. La palabra. Por eso me gozaba, porque la pastora decía: ame la palabra, confíe en la palabra, lea la palabra.
ella que sabía lo que yo iba a predicar en esta mañana. Yo nunca abro mis mensajes, le digo, mira lo que voy a predicar, a ver quién le... No, hermano, yo le digo al Espíritu Santo, déjame ser dirigido por ti, Señor. ¿Qué vamos a enseñarle al pueblo esta semana? El jueves la palabra de Dios es inspirada, ¿para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir. La palabra se tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, hermana, prepárate. Estoy fuera de tiempo, pero te estoy diciendo prepárate, porque Cristo viene pronto. Yo me fijo la gente tan ocupada en todos sus quehaceres y no tiene tiempo para Dios. ¿Y qué pasaría si en ese tiempo, hermano, viene Dios y usted no está listo? Escuche, un hombre y una mujer de Dios tiene que ser sensato, tener aceite, hermano, tener el aceite no solamente en una medida, sino sobreabundancia. ¿Por qué? Porque a unas no les alcanzó el aceite para la medianoche, pero las sensatas tenían aceite no solamente para la medianoche, sino hasta la madrugada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y luego dice el mundo, ay, pero Dios es un Dios de amor. Sí, el Dios de amor es Dios de amor, pero cuando aquellas mujeres insensatas volvieron a tocar la puerta, el Señor les dijo, el novio les dijo, les juro que no las conozco. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, iglesia. Usted tiene que aprender, hermano, a abrazarse, a agarrarse de las promesas de Dios, a confiar en la palabra de Dios, iglesia. El problema de la iglesia, hermano, que pone la mirada en el pastor, en la pastora, en los músicos, en los líderes, hermano, y está equivocado. Su mirada tiene que estar en el autor y consumador de la vida, que es Jesucristo. Los mismos salmos dicen en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el hombre y la mujer que puso su mirada y su confianza en Jehová. La palabra, diga conmigo, la palabra guarda nuestros corazones y nos mantiene lejos del pecado. La palabra. Cuando un hombre, hermano, deja de leer la palabra y de buscar la palabra, es fácil que el pecado lo agarre. Dice ahí en el Salmo 100, voy a leer muchos salmos ¿cuál leíste? 119, pastora. Voy a dar muchos versículos del 119, por eso me estaba gozando. En Salmo 119, 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra de Dios es una fortaleza. Salmo 119, 28. Se deshace mi alma con ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios nos da vida. Es una continua fuente de vida para nosotros. Salmo 119, 93. Jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Mateo 4:4 dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, la palabra me sustenta, la palabra me sostiene. Pero usted debe confiar en la palabra. Mire, hermano, hay muchas personas, y yo cada rato lo menciono aquí, hay muchas personas que dicen, hoy el Señor me dio una palabra. 3 domingos después les vuelve a preguntar, ay, se me olvidó. No, hermano, cuando Dios te da una palabra, se asegura de escribirla bien en tu mente y en tu corazón. Y es una palabra que nunca se te va a olvidar, porque es una palabra viva y eficaz. Y dice la palabra de Dios que es verdadera, hermano. La Biblia dice en Apocalipsis que su palabra es fiel y es verdadera. ¿Para quién? Para el que cree. ¿Está conmigo? Si usted cree en Dios, su palabra se volverá viva y su palabra te abrirá camino. Diga conmigo, su palabra me abrirá camino.
¿Cuántos quieren que el Señor les abra el camino? Imagínense, hermano, Moisés con todos los 4 millones de gente detrás de él, pero él tenía una palabra, ¿sí o no? Él tenía una palabra. Y yo creo que el Señor, ya estoy cansado, porque a veces la presión, hermano, nos hace desmayar. Yo a veces le digo, hermanos, va a haber un congreso y hay 2, 3 hermanos que vienen. ¿Y cómo va a ser el congreso? ¿Y quién va a predicar? ¿Y quién va a hacer eso? Y le digo, espérese, hermano, deje que Dios lo suelte todo. A veces queremos vivir tan acelerados, hermano. Mucha gente vive del mañana, pero no quiere vivir el hoy. ¿Cuántos han dejado algo para mañana? Mañana lo hacemos. Pasado mañana, usted ya va bien adelantado, dice el Señor. Ni siquiera sabe si vas a salir el día de hoy. ¿Quién no dice la palabra que la vida es como la flor del campo? En el rocío de la mañana está hermosa, preciosa, pero ya cuando atardece está marchita, queriéndose secar. ¿No dice así la palabra? Pero a veces, hermano, queremos vivir el mañana, no queremos vivir el hoy. ¿Qué Dios está hablando hoy? Tengo fe que el Señor, hermano, pero ¿cómo va a funcionar esa fe si no estás oyendo la palabra? Yo le quiero preguntar, ¿le doy suficiente palabra en cada servicio? Procuro siempre predicarle buena palabra, hermano. Yo no quiero que usted sea engañado. Yo no quiero que usted sea confundido. Pero dice el Señor, yo les doy todo, pero ellos no quieren. Siempre delante de Dios venimos con excusas. Un pastor me acaba de decir unas semanas atrás, usted ya está definido en lo que va a hacer para Dios, yo aún no. ¿Cómo un pastor no va a estar definido, hermano, ya con iglesia y predicando la palabra y aún no está definido? Cuando tienes un llamado, la palabra te hace definirte, iglesia. ¿Cómo se dice cuando Dios te llama? Tienes que saber quién eres en inglés. Me la pusiste muy difícil. Cuando Dios te da la palabra, tienes que saber quién eres, iglesia. Me acuerdo que nomás digo, when God give you a word, you have to know who you are. Tienes que saber quién eres en Dios. La Biblia dice que cuando tú sabes quién eres en Dios, Dios siempre te va a poner en lugares celestiales. Porque tu mayor importancia es las cosas de arriba y no las de abajo. La Biblia dice en Romanos 8, dice que si tú eres un hijo o una hija de Dios y quieres disfrutar de las bendiciones, tienes que aprender el primer principio: sufrir lo que sufrió Cristo. Oye, ¿quieres bendición pero no quieres sufrir? ¿Cuántos de los que están aquí no son bautizados en agua? ¿Todos están bautizados ya? Tú no estás bautizada en agua. Tú tampoco, hermano. Nomás 2 tenemos no bautizados. Romanos 6, usted lea Romanos 6, dice que ciertamente somos muertos, sepultados, hermano, juntamente con Cristo, pero también somos resucitados juntamente con Él. Y eso es lo que representa el bautismo, la muerte y la resurrección, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la palabra de Dios dice que debes de bautizarte. Los católicos dicen, ay, pero yo me bauticé cuando estaba chiquito. Háblame un poquito de tu bautismo cuando eras niño. Tu papá nomás quería tener a fulano y a fulana de compadre y hacer una buena fiesta y pararse el cuello, aunque el chiquillo anduviera todo mocoso y hecho del baño ahí. Un día Dios me habló. Una familiar muy cercana nos invitó al bautismo y fuimos.
Y llegamos a la fiesta del bautismo y la recién bautizada apenas podía caminar en el parking lot. Y la fiesta llena de borrachos entrando y saliendo, y la niña caminando entre los borrachos y en el parking lot. Y los papás y los compadres allá puro cheers, compadre. El apuro no era el alma de la criatura. El apuro era que ellos querían disfrutar y celebrar, hermano. Por eso Dios bautizó, hermano. Cuando ya tienes conocimiento del pecado, conocimiento de lo que es el bautismo, que tienes un arrepentimiento genuino, viene la palabra de Dios y te dice bautízate. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿qué le dijo Jesús mismo a Nicodemo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y luego en el mismo versículo dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que pasar por la muerte y la resurrección de Cristo. El libro de Colosenses dice, hermano, que tienes que sufrir los padecimientos que sufrió Cristo para ser partícipes del reino de Dios. La palabra, hermano, nos va a llevar a que seamos personas bendecidas. Ahora, diga conmigo, la palabra de Dios es una fuente de iluminación y una guía para cuando la palabra de Dios entra. También lo hace la luz y hace al simple sabio y entendido. Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Salmo 119:30 dice: y la expansión de tus palabras alumbran y hacen entender a los simples. Mire todo lo que hace la palabra. Muchas veces, hermano, cuántas veces la gente dice: oye, el pastor o el que está predicando no tiene preparación. Pero cuando te hablan la palabra, Dios comienza a hablarte. Dios no vino a los que tienen sabiduría. La palabra dice: yo vine a lo vil y a lo menospreciado. Él vino a los que estaban en la basura, a los que estaban enfermos. A esos vino a buscar el Señor. Porque les vino la palabra y los levantó como te levantó y como a ti y a mí. Y a veces uno dice: encontré al Señor. No, hermano. Dice su palabra: fui encontrado por los que no me buscaban. Él no buscaba a Dios y de repente se encontró con Él. Él no lo buscaba, pero Dios estaba en su camino. ¿Sabe por qué? Porque desde la fundación del mundo ya Dios tenía un plan. Antes de que nacieras te conocí. Desde el vientre de tu madre te aparté. ¿No dice Gálatas así, hermano? Primer capítulo. La palabra de Dios dice, no es una casualidad que usted está aquí, hermano, es la palabra de Dios que lo trajo, es la palabra de Dios que lo ha sustentado, es la palabra de Dios que no lo ha dejado caer, es la palabra de Dios que lo ha sostenido en las diversas pruebas. Algunos de ustedes están bien luchados y dicen: ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto. Pero es su palabra que te ha traído nuevamente a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no cambia. ¿A poco cree que los planes de Dios cambiaron por la pandemia? Cambiaron los planes del mundo, pero los planes de Dios siguen vigentes al pie de la letra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es más, Mateo 24 dice que los rumores de guerras, de terremotos, de todo lo que sucede, de pandemias, de todo eso, es un plan divino de Dios. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo traigamos consolación a aquellos que están en desconsuelo. Pero ¿qué hizo el diablo? Dios permitió una pandemia para decirles a aquellos que vivían sin Dios, sin esperanza, que hay esperanza en Dios. Pero ¿qué hizo el diablo? Las redes sociales, todos se volvieron científicos, todos se volvieron científicos, todos se volvieron sabios y comenzaron a hablar en la internet y se comenzaron a contaminar de las noticias y del mundo, iglesia.
Ay, que la vacuna esto, que la vacuna el otro, y ay, que esto, que el otro, hermano. Y toda la gente llena de muy mala información. Pastores, ay, el sabio ve el mal y se aparta. Y todavía lo siguen viendo, por eso no han abierto sus congregaciones. Dígale al que esté a su lado, este camino es un camino de valientes, no de cobardes, iglesia. ¿Cuántos saben que este camino es un camino de valientes? ¿Y qué dice? El reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra. Pero dice también la palabra, Dios necesita gente violenta que arrebate las bendiciones. Ay, es que si Dios quisiera. Ay, pobrecito, hermano. Pobrecito el diablo que se agarre porque no sabe la espada que Dios me dio para pelear, el escudo que me dio para levantar, que me dé el yelmo, hermano, para poder cubrirme. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo está tu coraza, hermano? ¿Cómo está tu coraza? ¿O todavía eres del cristiano mantequilla? Que cuando alguien lo critica, hermano, se va resbalando de la iglesia, ya no lo volvemos a ver. Un hombre de Dios tiene que estar apto para la crítica, para que el señalamiento, para que le levanten burla, mentira, hermano. Uno tiene que estar capacitado para todo esto. Si usted es una persona que no soporta la crítica, usted aún no es apto para servir en el reino. Tiene que pasar ese proceso. La Biblia dice que Daniel era un hombre justo, lleno, entregado a la oración, pero los sátrapas vinieron con las evidencias. Siempre el enemigo va a venir con evidencias a acusarte y a meterte preso, iglesia. Pero dice la palabra de Dios que dijo aquel que Dios había escuchado la oración de Daniel y le dijo: Daniel, te he encontrado justo. ¿Está conmigo? ¿Cuántos andan en la luz? ¿Cuántos te han llamado del viaje a Israel, hermano Cristian? ¿Cuántas personas te han llamado con miedo? Nomás los de voz de júbilo, ¿verdad? Hijo, Señor. Ay, se oye la guerra, pastores, hermano. Deje que se oiga lo que se oiga. Usted escuche lo que Dios le habló, afírmese. Oiga, ¿cómo que usted quiere ser un guerrero y Dios lo lleva a la guerra y no quiere ir? Me pregunto yo, ¿cómo va a pelear por su familia con esa actitud? Me dan ganas de mandarlos a la otra iglesia, a la Church Chicken. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Diga conmigo: la palabra me hace vivir. La palabra de Dios es la evidencia del verdadero discípulo. Diga conmigo: la palabra de Dios es la evidencia del verdadero discípulo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. ¿Sabes? Si permaneces en la palabra, Juan, ustedes tienen planes juntos, están en vísperas de casarse, pero la Biblia dice: el amor es sufrido. Va a haber un día que no haya dinero para comer, pero ahí es donde tú y tu esposa se deben de agarrar de la mano y decir: vamos a orar porque Dios nos va a sacar adelante. Va a venir la promesa en el altar que dice: prometo serte fiel. ¿Dónde? En la riqueza,
o en la abundancia, o en la escasez, o en la enfermedad. Pero muchos matrimonios, cuando ven la enfermedad, dicen: me divorcio, no la soporto. ¿Sabes por qué no la soportas? Porque no entiendes el dolor de la persona. Cuando usted pase por el mismo proceso de la persona, se va a dar cuenta el dolor. Yo recuerdo a mi papá que decía: hijo, me vienen unas calenturas y unas fiebres que no las soporto y me tumban hasta 3 días. Yo no puedo decir enteramente que comprendo a mi padre, porque yo no he pasado por allí. Pero los que tuvieron cáncer, o los que están pasando por ese proceso, saben el dolor y la angustia. Pero la Biblia dice: el amor es sufrido. Debemos de permanecer. Va a haber momentos que no va a haber finanzas, y ahí es donde Dios va a probar el amor, porque el verdadero amor permanece. ¿Está conmigo? Hay gente que dice: yo tengo amor, pero lo único que tienen es posesión. Hay hombres que tienen posesión de las finanzas y hacen carecer a su esposa, pero también hay esposas que le miden el dinero al esposo. Le quitan el cheque, no le dan un chicle, lo traen bien limitado. Hay mujeres así, pero también hay hombres así. Y no me enorgullezco en decirlo, pero yo fui así. Yo le cantaba la gasolina a mi esposa, como que ella estaba en la ciudad, yo en la construcción, y ella gastaba más gasolina que yo. Pero Dios trató conmigo, hermano. Pero también he visto compañeros de trabajo que la mujer no les deja ni para una soda. Hermana, sea consciente de su marido. La mujer no puede gastar más de lo que su esposo gana, ni tampoco el marido puede gastar más de lo que gana. La palabra de Dios dice: sean sabios, prudentes. ¿Está conmigo? Uy, déjeme le cambio. Diga conmigo: la palabra de Dios edifica nuestra fe. Me quedan 15 minutos. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. Retener la palabra de Dios nos da la certeza presente a la salvación. Primera de Corintios 5:2. Escuche, el fiel manejo de la palabra de Dios le dará a los ministros de palabra una conciencia limpia. Ellos saben que han hecho todo lo que pueden ante Dios. Segunda de Corintios 4:12 y Filipenses 2:16. La palabra de Dios muestra que es una espada en el espíritu, muestra una herramienta para una batalla espiritual, específicamente en la idea de un arma ofensiva. Y estábamos leyendo. ¿Cuántos han visto las noticias de Israel? Ya ve que pusieron ahí que la batalla que supuestamente empezó es una batalla de espadas de hierro. Y mi esposa y yo recordamos cuando Dios le habló a ella, y lo estábamos compartiendo ayer. Cuando Dios le habló a ella, Dios le pidió un ayuno de 40 días, y ella no sabía cómo hacer el ayuno. ¿Cómo hacer el ayuno? Porque hay gente que dice: voy a hacer el ayuno de Daniel. Asegúrese que si va a hacer ese ayuno, sea un hombre y una mujer verdadero de oración, para que le funcione. Y no oyeron. Y entonces ella no sabía cómo hacer el ayuno, y viene la hermana Isabel: pastora. Y yo la miraba con la Biblia chiquita y tiemble, pastora. El Señor me dice que usted la miré comiendo puros granos, puras semillas, puros frijoles. Y ahí mi esposa entendió que así debía de ser su ayuno. 40 días comió puros frijoles. ¿Qué representan los frijoles? Hierro. Y ella tuvo un sueño
de un accidente y Dios le estaba anunciando lo que venía. En esa compañía donde estaba, siempre fui el ayudante del foreman. Y siempre el foreman se aparecía como al mediodía porque yo me hacía responsable de todo. Y yo llegué. Normalmente los estacionamientos tienen un hoyo de 4 pies de ancho por 8 y es por donde sale lo caliente de esas instalaciones. Pero alrededor lleva bloque y normalmente tienen triple sosteniéndolo. Pero el fin de semana la compañía contrató gente sin experiencia y quitaron todo sin avisar. Entonces yo llegué temprano y comencé a marcar para que fueran poniendo el bloque, y cuando pongo mi pie en el triple, yo reboto en el 5.º piso. Mi hombro, mi costado, mis costillas se desgarraron todas, pero iba al 4.º piso y en el 4.º piso se me cayó una viga en el pecho y como que del golpe como que reboté y di la vuelta, y cuando di la vuelta una varilla del número 8, una así de gruesa, mire, se me agarró del chamorro del pie y ahí quedé colgado. Y ahí entendimos que el ayuno de hierro era por eso, hermano. Porque en un pedazo de hierro quedé colgado, que si no me voy hasta el fondo, hermano. Y ahorita pues alguien más estuviera predicándole aquí. Pero Dios fue bueno, hermano. La palabra de Dios, escuche, por eso es que uno debe ser atento. Hay una batalla que Dios ha enseñado en la iglesia. Yo no puedo liberarlo a él. El único que lo puede liberar es Jesús. Pero en ocasiones yo voy a poder ser el instrumento, pero a veces no. A veces el esposo va a tener que usar, aunque yo esté ministrando, el esposo va a comenzar a liberar a su esposa, o al revés, o el abuelo o la abuela a sus nietos, porque es algo, yo no tengo nada que ver en sus generaciones, pero usted sí. ¿Sí me está entendiendo? Y hay cadenas generacionales, hermano, y aunque nosotros tenemos la autoridad, al único que Dios puede usar es de donde comenzó esa raíz, esa cadena, donde se permitió eso. ¿Está conmigo? Porque solamente así, hermano, la palabra de Dios se va a volver eficaz cuando aprendemos a discernir. A lo mejor yo estoy declarando que Dios lo libera, pero a lo mejor quizás su hermano lo ató porque a él le va bien y al otro le va mal. O quizás su generación viene así. Pero si nosotros vinimos en Cristo, hermano, escuche lo que le voy a decir, porque esto es bien delicado. ¿Cuántos de los que están aquí son el primogénito en el evangelio? El primero de su familia. Escuche. Y yo se lo compartí a la pastora y eso está bien loco, y lo traigo ahí, y aún no lo he terminado, pero se lo voy a compartir esta mañana. Cuando Satanás vino al Edén, ¿qué dice el Señor? Y estarán en enemistad, ¿sí o no? ¿Qué dice? Y ella te morderá, pero tú le pisarás el carcañal, ¿sí o no dice? ¿Quién eran esos hombres ahí? Eran los primogénitos, ¿sí o no? Eran los primogénitos de la creación. Pero a mí me llegó fuerte, y es algo que traigo aquí atorado, iglesia. Pero mire, el diablo atacó a Adán y a Eva, ¿sí o no? Al primer Adán. El diablo no sabía quién iba a ser el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo, ¿sí o no? El primogénito. Pero el diablo no sabía quién iba a ser. ¿Se ha preguntado por qué la esterilidad de Sara, la esterilidad de la esposa de Isaac? ¿Cómo se llamaba? Raquel. ¿Por qué todas las mujeres de los patriarcas venían siendo estériles?
¿No puso el diablo en enemistad unos gemelos en el vientre? ¿Se acuerda? El diablo estaba, o sea, el ataque del diablo, iglesia. Y ese ataque venía desde el Edén. Por eso le digo, viene desde generación atrás. Pero la palabra de Dios que te va a sustentar y te está sustentando en esta mañana te está diciendo: afina tu oído, porque Dios te va a hablar y te va a enseñar, y el que lo va a liberar vas a ser tú. La palabra de Dios se va a volver eficaz, y cuando vengas y le digas en el nombre de Jesús, sales fuera y le aplicas la sangre derramada en la cruz del Calvario, va a tener que salir huyendo. Hoy la iglesia está media seria en esta mañana. Hay ataque en tu primera, segunda y tercera, cuarta generación. Y tú que eres la primera, hermano, hermana de tu primera generación, lucha por la segunda, lucha por la tercera y por la cuarta. No pierdas el tiempo. La palabra de Dios te está diciendo: me voy a volver eficaz en tu vida. Una palabra viva que va a traer la liberación de toda la familia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me quedan 5 minutos y no voy ni a la mitad. La palabra de Dios es nuestra espada en el espíritu. Diga conmigo: la palabra de Dios es nuestra espada en el espíritu. Es nuestra herramienta en la batalla espiritual, especialmente en la idea del arma ofensiva. Efesios 6:17 dice: tomar la armadura y el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero para que la palabra de Dios se vuelva viva y eficaz como una espada en nosotros, hermano, tiene que haber una vida de oración, una vida, hermano, disciplina ante Dios. Mientras otros andan bailando, cantando, haciendo party, usted va a tener que estar a solas con Dios. Mientras usted, hermano, quiere ver una película con su familia, Dios te va a decir: no, ven a mi presencia. Pero ya cuando eso se le convierte en una religiosidad y usted no quiere estar con la familia y usted quiere estar con Dios, Dios te va a decir: no, ve con tu familia. Porque Dios no es un Dios ingrato, hermano. Es un Dios que ama, pero también recuerde que usted y yo tenemos, hermano, que disciplinarnos ante Dios. Yo le pregunto, el problema que tenemos, que no recibimos bendición o lo que nosotros queremos, ¿es porque Dios no quiera darnos o porque en nosotros está en que no queremos afirmarnos en Dios? Yo digo: pastor, mire que esto. Le digo: no, hermano, el problema no es Dios ni la iglesia, el problema está en ti. Hasta que tú te decidas, Dios va a comenzar la buena obra. ¿Está conmigo? El día que usted, hermano, ponga sus pies sobre la roca, ese día Dios va a comenzar la obra. Ese día, iglesia, que usted tenga esa confianza, usted va a decir: me voy a afirmar en el Señor. ¿Está conmigo? Que hay gente que sabe. Mire cuántas veces ha evangelizado a los homeless y los homeless saben más Biblia que usted. ¿Se ha topado con gente así en los homeless? Que son una Biblia andando, hermano, pero la palabra no se les ha vuelto eficaz. ¿Sabe por qué? Porque ellos no se han disciplinado ante Dios. El Espíritu Santo, hermano, viene, pero no se detiene por el desorden. En el mismo principio de la palabra dice: el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas, dice, pero la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y cuando Dios comienza a poner un orden, viene el Espíritu Santo. ¿Alguien miró cómo se estaba moviendo el Espíritu Santo en la vigilia? ¿Alguien miró el Espíritu Santo moverse en la vigilia? Pero también se movió el otro, ¿sí o no? También el enemigo se movió. Porque el enemigo tiene la posesión.
Pero cuando viene el Espíritu Santo y quiere tomar posesión de lo que a Él ya le pertenece por la palabra, muchas veces no es que Dios te quiera mantener atado, es que nuestra familia nos tiene así, hermano. ¿Quién tenía atado a José? Los hermanos. Diga conmigo, los hermanos. Tenga cuidado a quien le cuenta lo que Dios le enseña, hermano. Hay cosas que usted no puede contar, solamente son entre usted y Dios. ¿Cuántas veces Dios te da la idea de un negocio y tú se lo compartes a un amigo y ese amigo toma tu idea y vas hacia el negocio y te deja nomás viendo como el chinito? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Ya estoy aterrizando, hermano. Por favor, no se desabroche los cinturones hasta que hayamos tocado tierra. Amén. La palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios no está muerta. Porque Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Diga conmigo, la palabra de Dios no está muerta. La palabra tiene vida, tiene espíritu, iglesia. Pero busque, hermano, busque. Le voy a dar un consejo. Yo sé que muchos de ustedes oyen prédicas en la internet. Tenga cuidado, porque a Dios no le gustan las revolturas. ¿Está conmigo? Diga conmigo, a Dios no le gustan las revolturas. No, hermano. ¿Cómo está el mundo? Qué esperanzas que en otro tiempo mirara usted un trinitario y uno del nombre Pentecostés juntos. Ahora ya hacen campaña juntos. ¿De verdad? Yo recuerdo cuando vine al camino del Señor, yo miraba a los del nombre, los apostólicos, y odiaban. Yo, ¿cómo puede ser? Y ahora andan haciendo campañas juntos. Y entre ellos ya unos salieron rabinos, ya salieron, hermanos. Yo tengo un paisano de Michoacán, de allá de cerca de mi rancho, y es un rabino ya, hermano. Lo mira vestido de negro con su pedacito de tortilla en la cabeza. Y dice que él es israelita. Le digo, hermano, usted nació en Michoacán. Nació en el Sabino Buenavista, hermano. ¿Está conmigo? Claro, somos hijos de Dios. Dijo el mismo Jesús, dijo en su palabra: ustedes son mi pueblo, pero tengo otro pueblo, y ese otro pueblo somos usted y yo. Los que fuimos redimidos, hermano, los que fuimos llamados por Él al servicio de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra de Dios, hermano, obra eficazmente en aquellos que creen, como dice 1 Tesalonicenses 2:13. La palabra de Dios santifica los alimentos, hermano, que comemos. 1 Timoteo 4:5. La palabra de Dios no está muerta, está viva y más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios nos puede operar como un bisturí de un cirujano experto, removiendo todo aquello que necesita ser extirpado y dejándonos todo aquello que se deja ver, hermano, como dice la palabra de Dios. Hace un tiempo fuimos a un retiro, y termino con esto. Me invitaron a un retiro, y en uno de los retiros una persona venía testificando que una persona familiar de él ocupaba una operación del corazón, y comenzaron a orar toda la familia, y la única palabra que salió de esa familia, decirle al que estaba el corazón que la palabra de Dios venía con el mismo dolor de una operación natural. Y testificaba aquella persona que cuando le llamaron los familiares
Les decían que ya se estaba muriendo, que era un grito, hermano, que él sentía que le habían abierto el cuerpo y que le estaban como un dolor de operación, como había dicho Dios. Cuando ellos escucharon eso, dice que todos doblaron su rodilla, pidiéndole a Dios que cumpliera esa palabra, hermano. Dice que al otro día que el hombre se desmayó del dolor, al otro día que despertó en el hospital, los doctores, la ciencia no podía entender cómo es que su corazón estaba completamente sano. Es la palabra de Dios, hermano. Diga conmigo, es la palabra de Dios. ¿A cuánto les ha dolido el vientre por un alma? Como un dolor de parto por un alma, iglesia. Así duelen las almas. Pero ya los pastores tenemos callo como las mujeres que tienen 6, 7 hijos. Y el dolor se nos hace natural. Que hay hermanas que la vamos a hacer cesárea y de 3 cesáreas no pasa y ya lleva 5 y sigue teniendo chamacos. Le encanta el dolor. Pero cuando Dios va a traer a una persona en el espíritu, hermano, duele el nacimiento, pero también duele cuando esa persona es nacida en el espíritu, aquí se va. Es el mismo dolor. Llora uno, hermano, sufre uno por esas personas. ¿Y sabe cuál es el dolor más grande? Que después de ser tan bendecidos en esta casa, se vayan hablando mal de uno. Como los hijos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántas veces tus hijos te han dicho que eres el más malo del mundo? ¿Sí o no? Pero en la casa hay reglas, ¿sí o no? No es malo que le digas a tu hijo que no puede llegar pasado de las 12. No es malo que le digas a tu hijo que le pongas límites. En mi caso, a mis hijos les puse límites. Prefirieron irse de la casa. Uno dijo, prefiero pagarle renta a otro que a ti. A los otros se les olvidó. Ellos me ven como un proveedor, pero se les olvidó que el proveedor tuvo que sufrir mucho para proveerles todo lo que les hacía falta. Dijeron que la mamá era mala y se les olvidó que la mamá dejó de estudiar y de trabajar por llevarlos y traerlos a la escuela. Le gritaron a la mamá y yo dije, qué malagradecidos. Si una madre da la vida por sus hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Y todo eso a nosotros como padres nos duele. Pero ellos, entre comillas, ellos están bien. Pero un día orando aquí, el Señor me los mostró que están sufriendo. Que están sufriendo, hermano. Pero no es porque yo los haga sufrir, es porque su propio orgullo los está haciendo sufrir. Papá y mamá los buscan, pero ellos no quieren saber nada. Creen, se sienten avergonzados de que puedan regresar a casa y decir, no pude. El hijo pródigo regresó y tenía preparado un buen vestido y tenía preparado un nuevo anillo para cuando el hijo regresara. En nuestro caso, tenemos el vestido y tenemos el anillo, iglesia, para devolverle a nuestros hijos el lugar que les corresponde. ¿Está conmigo? Aunque ellos no están ahí, pero mi esposa y yo estamos atentos que en el momento que ellos verdaderamente necesiten la ayuda de papá y mamá, allí vamos a estar. Somos los primeros que vamos a estar ahí. Pero mientras los estamos dejando volar y en el vuelo se van a caer, van a chocar, les va a doler, van a sufrir. Pero cuando veamos que ya no se pueden levantar, vamos a llegar corriendo ahí. Porque a veces los queremos ayudar y en vez de ayudarlos, los hacemos más tropezar.
¿A los cuántos años voló usted del nido, hermano? Yo tenía 13 más cuando salí de la casa. Sí, tenía 13, ¿verdad? Mi mamá no oye, está en el espíritu. Pues, ¿de cuántos años salió usted de su casa, hermano? ¿Cuántos años tenías, hermana Luz, cuando te robó el hermano Uriel? Mande. No tenías 15, ¿y el hermano? Dije, hermano, eso es unas altacunas, hermano. Dijo una hermana, no, pastor, ella es una saltaviejitos. Así dijo el hermano el otro día. Pero mire, hermano, es una bendición que nuestros hijos hayan estado hasta los 20 en la casa. Yo salí a los 13 y regresé a los 6 meses a casa. Y luego tenía 14 y volví a salir a este país. Y digo, es una bendición que mis hijos hayan llegado a los 20, hermano. ¿A los cuántos años salió usted? O sea, le quiero hacer consciente de estas cosas, hermano. Y a veces los hijos que son nacidos del Espíritu van a tener que salir y valorar lo que hay en la casa de papá. Y yo les he dicho a muchos, el día que tú no te sientas bien donde estás, aquí las puertas de la casa están abiertas. Pero también entiendo que hay hijos que Dios los llama al servicio, al pastorado, y van a tener que pastorear. ¿Está conmigo? Pero es la palabra que nos ha sustentado estos 11 años, iglesia. Es la palabra que nos ha sostenido. El 31 de diciembre yo era el último que quería predicar aquí. Yo estaba destrozado. Miraba a mi esposa destrozada, me miraba yo, miraba a mis hijos cómo agarraron su maleta y se fueron. Momentos antes de venir a servir a Dios aquí. Tuve que predicar con toda entereza porque fue la palabra que me sostuvo. Pude decir, tu palabra me sostiene. En el agosto del 2020, el primer día de agosto, muere mi padre. Yo era el último que quería predicar aquí. Pero mi padre dijo, tú eres mi pastor y yo quiero que tú prediques. No era yo, es la palabra que me ha sostenido. Es la palabra, iglesia. Por eso yo me gozaba la pastora y decía, ame la palabra, agárrese de la palabra. Porque cuando la palabra se vive, se vuelve eficaz y cobra vida en nosotros, hermano. Somos una palabra caminando en medio del desierto. ¿Sabe cuántas almas han recibido a Cristo, hermano, en estos 11 años? Muchas personas a través de nosotros. Pero no somos nosotros, es la palabra de Dios. La iglesia que está a punto de abrirse en Michoacán no somos nosotros, no teníamos ni los recursos. Fue la palabra de Dios. Se va a ocupar mucho dinero para ponerle un techo como este, luces, todo, hermano. Pero el Señor me dice, tienes que comenzar ya. El Señor me dice, tienes que comenzar ya. Es la palabra que ha venido a mi corazón. Y anoche le decía a mi esposa, tenemos que ir a México. Me dice, otra vez, le digo, otra vez. No hay finanzas. Bueno, vamos a orar a Dios. Y si es de Dios lo que me está haciendo sentir, los recursos van a volver a aparecer. Porque en la casa hay luz, pero no está acondicionada la luz. El techo lo arreglaron, pero dejaron todo lo de abajo ahí puesto. Y necesito ir a tumbar todo eso que quedó puesto antiguo para poder parcharle bien ahí, poner la luz y todo, pintar el cuarto ese para comenzar la obra de Dios en ese cuarto.
caben algunas 15, 20 personas en ese cuartito, pero tengo que ir a acondicionarlo para poder abrir las puertas, hermano. Yo, Señor, ya cuando la iglesia esté comenzamos. Dijo el Señor, no, 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 tienes que comenzar ya. La noche está avanzada. Y yo digo, Señor, no sé cómo le voy a hacer. Y me dice, sostente de la palabra. Eso significa que voy a dejar de trabajar más, Señor. Y me dice, sostente en la palabra. ¿Qué vamos a hacer con las dos iglesias? Y sostente en la palabra. En mi palabra yo voy a levantar a uno. Yo estoy confiando en la palabra de Dios. Yo estoy confiando en lo que Dios me está hablando, iglesia. Yo no estoy diciendo que estoy posicionado de este lugar. No, no, hermano. Yo estoy consciente que el día de mañana Dios me quita de aquí y pone a alguien más. Yo no sé si mi llamado es abrir más iglesias. No sé si ese es mi llamado o mi don. Pero al llamar a levantar más iglesias, tengo que levantar predicadores. Y Dios me dijo, deja de predicarle a la iglesia como que son de leche. ¿Sabe qué me dijo Dios? Hace unos meses atrás. Me dijo el Señor, predícale a profetas, apóstoles, evangelistas y pastores. Pues es que tenemos que predicarle como le predicamos, iglesia. Es la palabra que nos sostiene. Es la palabra que te va a dar abundancia. Es la palabra que te va a dar paz. Es la palabra que te va a sostener en el desierto, en la escasez, en la enfermedad. Es su palabra, iglesia. Pero ¿qué tanto ama usted su palabra? ¿O todavía es el cristiano que se acaba la iglesia, la pone debajo del parabrisas de su carro y el próximo domingo parece, en vez de traer Biblia, trae un chicharrón? Toda tostada por el sol. O el típico cristiano que la deja en la iglesia para que no se le olvide el próximo culto. Ame su palabra, hermano. Su palabra va a cambiar tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas y todo lo que te rodea. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se sabe esa canción que dice tu palabra? ¿No? Tu palabra. El hermano se la sabe, yo creo, no, hermano, usted anduvo en los de inspiración. ¿Sí se la sabe? ¿Mande? Pues ahorita le vamos en el espíritu a hacer que se acuerde, hermano. Dios, hermano, quiere hacer una obra preciosa en ti, en mí, pero tienes que amar su palabra. De nada sirve que sepas tanta Biblia al revés y al derecho y no tengas lo más importante: el Espíritu de Dios que le da vida a la palabra. Yo no hallaba cómo predicar esto, hermano. Y toda la semana, desde el día que el Señor me la dio, dije, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Enséñame a dar algo que no he oído, Señor. Pero el Señor me mostró puntos importantes en los cuales usted y yo tenemos que aprender a confiar. Porque Dios, hermano, Dios quiere verte como un árbol plantado junto a aguas vivas. ¿Está conmigo? Hubiera visto la cara de preocupación de Blanca ayer que me llamó. Y yo sabía que Blanca era la primera que me iba a llamar. De verdad. Porque realmente, hermano, cuando confiamos en la palabra, venga lo que venga y pase lo que pase, hermano,
usted va a tener que permanecer por la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces el proceso no es fácil, ponga sobre sus pies, el proceso no es fácil. El proceso no es fácil, pero Dios nos sostiene en medio, hermano, de la dificultad. ¿Por qué no somos honestos en esta mañana y le decimos al Señor y le pedimos con todo nuestro corazón: enséñame a amar y a confiar en tu palabra? Yo a veces veo a las hermanas afligidas por su marido y las oigo y digo: eso no es nada para lo que vivió la pastora. Y si Dios me cambió a mí, también puede cambiar a tu esposo o a tu esposa. O es que si Dios te dio la palabra, tienes que decir: Dios me dijo, Dios me dio una promesa, pero esa promesa lleva un proceso. Dígale al que esté a su lado: la palabra que Dios te dio lleva un proceso, y ese proceso no necesita de tu ayuda. No. Si usted le va a entregar su esposo a Dios, entréguelo y ya no se meta. Si usted le va a entregar los hijos a Dios, entréguenlos y no se meta. Dios sabe cómo lo va a hacer. Dios sabe qué tipo de quebrantamiento necesitamos cada uno. ¿Está conmigo? Él sabe cómo quebrarnos, y Él no necesita remendarnos. Él nos quiebra para hacer algo nuevo. ¿Está conmigo? Y en los próximos estoy preparando una serie de mensajes que se va a titular El poder del quebrantamiento. He estado orando fervientemente en el Espíritu, porque le he dicho al Señor que quiero que me dé una serie del poder del quebrantamiento. Y yo le he dicho cómo Dios me ha quebrado en 2 ocasiones, iglesia. De verdad que yo digo, si no hayas mostrado ese quebrantamiento de esa manera, yo debería ser igual, hermano, peor. Pero es eso que me ha cambiado, iglesia. Y Dios no está pidiendo mucho de ti. Solamente te dice: ama mi palabra, hijo mío, en verdad, dame hoy tu corazón. Dale el corazón a Jesús en esta mañana, hermano, y deja que su palabra comience a fluir en tu corazón. Ven aquí al altar, vamos a orar, hermanos. Quizás este mensaje no fue un mensaje tan elocuente como el que usted esperaba, pero era el mensaje que nuestra alma y nuestro espíritu necesitaba escuchar.